Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 2. Primer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 23. España incita a la insurrección a los habitantes de sus antiguas colonias en poder de Jabobo. España accedió con gusto y rápidamente mandó hasta allí a espías y otros funcionarios para que, al amparo de la discreción y la clandestinidad, incitaran a la gente a levantarse en sublevación contra el gobierno de Jabobo. Y así sucedió durante los últimos 5 años del reinado de Javier III. El monarca no logró sofocar todas las revueltas populares, pues éstas cada vez se hacían más virulentas y feroces. Por ejemplo, en el año 50 de la vida del monarca, las ciudades de Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo se rebelaron contra la autoridad del imperio de Jabobo. Sus gobernadores, funcionarios, jueces, fuerzas militares y policíacas, magistrados y demás miembros del gobierno de aquellas ciudades del imperio, los cuales eran españoles, pues durante la conquista el rey les perdonó la vida con la condición de que les ayudara a gobernar las ciudades, se dejaron llevar por las instigaciones revolucionarias y subversivas de los líderes religiosos católicos, quienes, alentados desde Roma, les animaron a estos a la sublevación. Estos a su vez motivaron a las masas del pueblo para que, con armas en las manos, se levantaran contra los jefes militares de Jabobo que allí permanecían manteniendo el orden, capitanes de tropas, coroneles de cohortes y guardianes de la legión, a fin de asesinarlos y expulsar de allí al resto de los miembros del ejército jabobés, es decir, a los soldados de caballería, de artillería e infantería. Ríos de sangre fluyeron con liberalidad por todas sus calles hasta que finalmente lograron su objetivo y a los funcionarios imperiales jabobeses que allí administraban los intereses reales del imperio los ahorcaron. Las sublevaciones armadas dejaron un espantoso saldo repleto de muertes y desgracia. Ahora las 3 ciudades comenzaron a solicitar a la ciudad de Lima, en Perú, ayuda militar al virrey para que éste les ayudara con los ejércitos españoles a lograr su independencia del yugo imperial de Jabobo. Pero antes de que el virrey pudiera responderles, el Senado de Jabobo le comunicó al rey de España y toda su corte que se abstuviera de autorizar al virrey que invadiese con sus tropas los territorios jabobeses de Chile, Argentina y Uruguay, pues de lo contrario le declararía la guerra con apoyo de Gran Bretaña. Ante aquella advertencia, la corte española ordenó al virrey del Perú a que se abstuviera, de modo que éste finalmente no los mandó. Al ver esto, los rebeldes de las 3 ciudades comenzaron a esparcir por todo el resto de las poblaciones rurales y urbanas de las regiones chilenas, argentinas y uruguayas para que unieran fuerzas mediante las armas para librarse del dominio jabobés. Pero tan pronto como el rey Javier III supo de esto, ordenó con aprobación unánime del Senado aplastar radicalmente las insurrecciones que por 3 años estaba afligiendo aquellos dominios imperiales. El rey reunió a todas las fuerzas militares que aún existían en Jabobo, en poco más de 500.000 de hombres fuertemente armados, y se dirigió con ellas a las ciudades rebeldes a fin de destruirlas. Cuando se acercaron a Montevideo, la rodearon toda ella con cañones, y hombres bien armados apuntaban con sus rifles a cualquiera que quisiera escapar de la ciudad, a fin de dispararle y matarle, sin distinción alguna, por lo que no les importaba que fueran ancianos, mujeres, niños o enfermos. Sus instrucciones fueron bien claras. Destruid todo lo que halléis a vuestro paso. No dejéis a nadie con vida. Asesinadlos a todos, y sus ciudades prenderles fuego hasta que la convirtáis en un montículo de ruinas y cenizas. 5 meses estuvo Montevideo rodeada por las fuerzas militares del rey de Jabobo,
hasta que al fin la ciudad capituló. Ante la falta de suministros alimenticios y de agua potable, pues el rey Javier III había ordenado que bombardeasen los canales de agua que llevaban el líquido a la ciudad. La ciudad pronto cayó en una hambruna severa y los muertos en ella se multiplicaron con rapidez. Lucharon entre sí por arrebatarse de las manos el poco alimento que les quedaba, y los que aún así sobrevivían trataban de huir de la ciudad a través de las brechas abiertas en sus muros dañados por los cañones del ejército jabobés. Pero era en vano, pues tanto de día como de noche los soldados jabobeses vigilaban la ciudad, y el que salía o huía lo disparaban hasta que lo veían desplomarse muerto al suelo. Cuando la ciudad capituló y dejaron de ofrecer resistencia, los rebeldes de Montevideo pensaron que los soldados jabobeses les tendrían misericordia y piedad, y que les perdonaría la vida, apoderándose de la ciudad de forma pacífica y que sólo ejecutarían a los verdaderos promotores de la sublevación. Pero no fue así. Los capitanes de tropas enviaron a sus jefes militares y demás soldados para que arrasaran cuanto hallaran a su paso y cumplieran al pie de la letra con las instrucciones imperiales para con la ciudad. Entonces entraron en orden de batalla a la ciudad y se abrieron en un fuego cruzado violento contra todos los habitantes de Montevideo que encontraban a su paso. La mayoría eran ciudadanos indefensos que no poseían armas, pero de igual modo los asesinaron. También a cualquier otro, fuese funcionario, líder religioso o jefe militar o soldado, los mataban sin piedad alguna. Cuando por fin se aseguraron de que no quedaba en la ciudad ningún alma viva, pues de hecho habían efectuado numerosos registros en todos y cada uno de sus edificios para comprobarlo, prendieron fuego a toda edificación que conformaba Montevideo, y así fue como la arrasaron. Por 3 semanas completas ardió sin parar toda la urbe, de modo que cuando las llamas de fuego parecían apagarse, los soldados jabobeses rociaban sobre la base del fuego betún altamente inflamable a fin de alimentarlo e impedir que se apagara. Así hicieron hasta que toda la ciudad quedó convertida en montones de escombros y cenizas. Las noticias se esparcieron por toda la región y las demás zonas del imperio de Jabobo, e infundieron mucho miedo y un pavor morboso a los rebeldes que moraban en Buenos Aires y Santiago de Chile. Cuando estos acontecimientos llegaron a oídos del rey de España, éste se expresó indignado, diciendo: ¿acaso a eso se le puede llamar aplastar una revuelta? ¿No es más bien un salvajismo brutal y despiadado lo que el ejército de Javier III ha infligido contra los pobres ciudadanos indefensos? ¿Es eso lo que Jabobo llama que son una nación de libertad y fraternidad? Yo diría que Jabobo parece estar formado por salvajes incivilizados más que por nobles ciudadanos americanos. Si Jabobo quiere la guerra, la tendrá.